Bien, seguimos con el estudio de Efesios. Estamos en el vídeo número 22, dos patitos, ¿vale? Y vamos a seguir en el capítulo 5, que será la tercera parte de este capítulo. Y también dentro del episodio del contraste, porque estamos viendo el contraste entre lo que dijo antes, a finalizar el capítulo 4, y lo que empieza a decir en el capítulo 5. Hay un contraste, como ya hemos dicho. Por lo tanto, sin más preámbulos, pues vamos allá. Hay un contraste. Seguiremos comentando lo que el apóstol enseña, como contraste por lo que ya dijo, nos ayudará a entender cuáles son las cosas que Dios detesta, porque Dios detesta cosas, ¿sabéis? Hay cosas que hay que detestar, ¿eh? Y de las cuales nos tenemos que deshacer, tenemos que sencillamente librarnos de ellas, porque si Dios las detesta, pues nosotros también. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo con eso, no? Amén. Bien, versículos 8 al 10 vamos a ir viendo. Porque nos quedamos ahí justamente, nos quedamos en el versículo 7, cuando dice en el 6, nadie os engañe con palabras vanas, os acordáis, ¿no? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Estábamos hablando aquí de lo que realmente quería decir este versículo, que a veces no se entiende muy bien. Con palabras vanas significa pues esas palabras de falsa misericordia para dar de alguna manera cabida a una vida pecaminosa. Bueno, que tú pecas, bueno, pero todos pecamos, que se dice, todos pecamos, la carne es débil, ¿verdad? También se dice eso, la carne es débil, y toda una serie de cosas para adecuar a la gente que, bueno, pues que siga pecando, que tampoco, oye, Dios es comprensivo y Dios es misericordioso. Esto es detestable y deleznable, porque si bien es verdad que no somos perfectos, pero no hay que justificar eso, sino más bien decir todo lo contrario. Eso está mal. ¿Me entendéis? Porque si no, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a adelantar en la obra del Señor, en la vida del Señor, en el camino del Señor? Quiero decir, ¿cómo vamos a adelantar si realmente estamos justificando de alguna manera nuestros pecados o nuestras tendencias pecaminosas o lo que sea al respecto, y estamos pues tranquilos acallando nuestra conciencia con ello? Pues no, no puede ser, ¿eh? Entonces, y seguimos hablando de no seáis pues partícipes con ellos, y ahora entra porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto, ha quedado una explicación, entre los paréntesis significa una explicación, ¿no? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bien, vamos a ver este versículo, arrancamos de aquí y seguimos. Por tinieblas, la palabra griega es escotos, entendemos oscuridad, es lo que significa. O sea, está hablando, cuando habla de tinieblas, claro, dices tinieblas y a lo mejor pues no se entiende mucho. Tinieblas, que no es una palabra que usemos muy normalmente, tinieblas. Pero cuando hablamos de oscuridad, sí. Oscuridad o obscuridad, que es lo mismo, ahí se entiende. O sea, tinieblas es oscuridad, es negrura, es que no se ve, porque está negro, no hay luz. Ausencia de luz es la oscuridad, ¿vale? Entendemos oscuridad. Y espiritualmente hablando, porque de eso se trata, como digo, es falta de luz, y fíjate que es todo lo contrario, porque Dios es luz, y ninguna tinieblas hay en Él. ¿Amén? Por lo tanto, si estamos diciendo lo contrario, o vivimos conforme a lo contrario, a cómo es la esencia de Dios, que Dios es luz, pues estamos perdidos, estamos en la oscuridad, y eso no puede ser. Falta de Dios, ¿qué es? Entonces, tinieblas en este caso, cuando dice... No, porque en otro tiempo erais tinieblas, que así éramos todos antes de conocer al Señor, ¿verdad? Erais tinieblas, pues es esto, falta de Dios en la vida de las gentes, de esas gentes que no consideran a Dios, no creen, le rechazan o simplemente le ignoran. Y aquí es donde hay una admonición primera. Si nosotros como cristianos y como seres de luz, verdaderamente seres de luz, no sin la ironía, porque Dios nos ha hecho luz, somos luz en Cristo, prestamos atención a cualquier otra cosa que venga de afuera, por muy científica que pueda ser, o aparentar ser más bien, o que se diga científica, pero que no va de acorde con lo que la Escritura dice, pues no es científica, hermanos, es falsa ciencia, y tenemos que rechazarlo. O sea, nosotros no podemos hacer otra cosa sino adecuarnos a lo que dice la palabra de Dios, y todo lo que sea conforme a la palabra de Dios, si no se enfrenta a ella, pues vale, se puede considerar. Pero si de entrada es algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, por muy sensato que parezca, por muy empírico que pueda parecer,
por muy conforme a ciencia, empírico, que se pueda probar, entre comillas, por muy lo que sea, hay que desecharlo porque no es de Dios, y ya está. O sea, no hay dos verdades, hay una sola verdad. Y si con eso te llaman fundamentalista, ¿verdad? Es que lo eres. Eres fundamentalista. Porque nosotros nos basamos en el fundamento. Y el fundamento es la palabra de Dios. ¿Me sigues? No hay medias tintas, hermanos. No hay. No hay medias tintas. Y para todo cristiano, o dígasele cristiano, que viva en medias tintas, está andando mal. No puede andar así. La gente del mundo, claro que anda así, porque la gente del mundo no es luz. Son tinieblas. Por mucha empatía, fíjate, te lo voy a decir, te lo voy a poner difícil. Por mucha empatía que tengan, por mucha empatía, simpatía, ¿vale? Por muy amables que sean, por muy aparentemente bondadosos que sean, por muy aparentemente buenos que sean, si no tienen a Cristo, son tinieblas. Son tinieblas. Y te lo voy a poner aún más difícil. Un cristiano de verdad, un cristiano de verdad, que le ves y dices, qué rudo es, qué poco amable es, qué antipático es, qué, no sé, es que es como muy raro, no parece cristiano, pero si es cristiano, es luz en sí mismo, tiene luz. A lo mejor no se comporta mucho como la luz, pero es luz, porque es de Cristo. Y Dios está haciendo una obra en su vida, que puede tardar más o puede tardar menos. Pero los que somos de Cristo, seamos como seamos, si somos de Cristo. ¿Me explico? ¿Me entendéis? O sea, lo que quiero decir es que hay un planteamiento claro. O eres de Cristo o no eres de Cristo. Y si eres de Cristo, aunque seas imperfecto, pero estás en el camino y Dios ya te va a empujar por ahí, no te preocupes. Te va a empujar para que vayas para adelante. Y sabe cómo sacudirte para que vayas siendo más amable, más bondadoso, más ser de luz en la práctica. ¿Vale? Pero si no eres de Cristo, por mucho que te esfuerces en ser como es un cristiano, si no eres de Cristo, no va a funcionar. Aun y así, sigue como estás, porque está bien intentar ser buena persona. Pero nunca serás cristiano, a no ser que Cristo te convierta. ¿Es complicado? Pues es la verdad, es así. Por eso hay tantas religiones, hermanos. ¿Por qué hay tantas religiones? Todas falsas. Todas. Todas. ¿Por qué? Porque es la iniciativa del hombre de intentar ser buena persona. Para ver si se puede salvar, o por miedo a la muerte, por miedo a dónde va a ir luego, o por lo que sea. O para sentirse bien. Mucha gente es buena persona porque así se sienten bien. O sea, siempre hay, o por otros motivos, pero todas las religiones son falsas. ¿Por qué? Porque ninguna salva. ¿Quién es el que salva? Cristo. ¿Cristo es una religión o Cristo es una persona? Cristo es una persona. Y es el autor de la vida y el salvador. Y no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay. Porque hay un único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más. No hay más. Y es tan sencillo y en definitiva, y también tan complicado, pero claro, eso pelea contra todas las convicciones terrenales, naturales y existenciales humanas. Pelea. Porque la gente yo no sé. Bueno, la gente de entrada es que no busca ni siquiera a Dios. O sea, y entonces ya, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? Pero es así. Tú podías tener aquí delante dos personas. Una verdadera cristiana, vamos a imaginar, vamos a pensarlo, ¿vale? Es verdadera cristiana. Otra no es cristiana. Pero el que no es cristiano, le ves actuar, le ves hablar, le ves tal, y le da 40 patadas en términos de carácter, en términos de forma de ser, en términos, no sé, de empatía, de simpatía, de toda la tía que quieras, ¿vale? Le da 40 patadas al que es cristiano. ¿Y qué? El de la derecha, en este caso, que no es cristiano, muere y va al infierno. O al Hades, lo que es más fácil, al Hades, en espera del juicio final. El de la izquierda irá al cielo, porque es cristiano, aunque sí ponga fuegos así,
quemadito, ¿no? Porque sus obras se van a quemar, porque no ha sido una persona fiel, no ha sido un buen hijo. Pero con que ha sido elegido y Dios le ha salvado, irá al cielo. Aunque entrará así de cualquier manera. Pero entrará al cielo. Sus pecados han sido perdonados. ¿Los méritos de quién son? De Cristo. El de la izquierda lo ha recibido. Ha recibido los méritos de Cristo. El de la derecha, no. ¿Lo entendemos? Con esto no estoy diciendo, no se malinterprete, que con que ya soy cristiano, pues ya da igual lo que haga, da igual cómo viva. No, de eso no he dicho. ¿Vale? Sí da igual. Sí da igual, porque seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Y dice por nuestras obras, si se han sido de calidad o no han sido de calidad. Kalos en griego. ¿Me entendéis? Pero es que el otro ni siquiera va a comparecer en el tribunal de Cristo. Compadecerá en el tribunal del trono blanco al final del milenio, con todos los demás. Por eso las religiones no salvan. El único que salva es Jesucristo. Por eso es tan importante seguir predicando el Evangelio. Por si Dios quiere salvar a alguien más. Pues lo digo así. Amén. Y dicho esto, insisto, ¿eres cristiano? Esfuérzate en ser como Cristo. No tienes licencia para comportarte de cualquier manera. No tienes licencia. Pero me has entendido lo que he dicho antes, ¿no? Bien. Porque este es el tema, hermanos. Tinieblas, oscuridad, pero Dios es luz. Por tanto, falta de Dios en la vida de las gentes, esas gentes que no consideran a Dios, no creen, le rechazan o simplemente le ignoran. Por muy buena gente que aparenten ser. Todos los que jamás nacieron de nuevo son así. Sea que sean mejores personas, buenas personas, humanamente hablando, que está bien, no pasa nada con eso, o que sean unos desgraciados, ya me entienden, miserables, canallas. Todos van a ir al lugar donde tienen que ir, esperando el resultado del juicio del trono blanco, la sentencia final. Tinieblas, mal asunto, es un mal negocio. Las tinieblas son un mal negocio, hermanos. Un mal negocio. El que anda en tinieblas no sabe dónde va. No sabe porque está oscuro, no sabe dónde va. Tinieblas describe el carácter de la vida de los no convertidos como algo carente por completo de verdad y virtud en cuanto a las cuestiones morales, espirituales, emocionales, intelectuales, etc. Como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es muy malo eso, es muy malo intentar ser lo que uno no es. Es mejor que seas y admitas que eres como eres, admítelo, y a partir de ahí intenta cambiar. A partir de ahí, busca del Señor. Pero no te creas mejor de lo que en realidad eres, porque no va a ir a ninguna parte. Eso se va a quedar aquí. Se va a quedar atrás. MacArthur escribe, cito, el dominio de las tinieblas es presidido por la potestad de las tinieblas. Aquí habla ya en términos espirituales del maligno, ¿no? Que gobierna sobre los que están encaminados hacia la oscuridad densa y eterna del infierno. Es trágico, pero lo cierto es que los pecadores aman las tinieblas. Dice que es trágico, porque sí es trágico, pero es así. Los pecadores, es decir, por pecadores está diciendo los que practican pecado, ¿vale? Para mí siempre un pecador es uno que practica pecado. Nosotros no somos pecadores los cristianos porque no practicamos pecado. Pecamos, pero no somos practicantes de pecado. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿vale? El cristiano puede pecar. Hombre, no creo que cometa los pecados que cometen los demás, pero sí puede pecar. ¿Por qué? Digo puede, no como licencia, sino como hecho. ¿Por qué? Pues sencillamente porque aún estamos en este cuerpo contaminado y etcétera, etcétera, que ya lo sabéis. Esta naturaleza caída y tal, pero no quiere pecar. Inmediatamente el Espíritu Santo le da convicción y llora por sus pecados como Pedro lloró. Para poner un ejemplo, ¿vale? Cuando negó al Señor 3 veces antes de cantar el gallo. En cambio, Judas pecó y se ahorcó. Tenía remordimiento, pero no estaba realmente arrepentido. ¿Veis la diferencia? Vale. Bueno, pues así también eran todos aquellos efesios que luego creyeron y fueron rescatados por Cristo. Eran pecadores, impíos, gente pues que además no tenían ninguna noción de Dios, porque no conocían a Dios, porque no conocían al Dios de la Biblia, eran gentiles, era un desastre aquello. Sin embargo, hoy en día yo creo que la gente es peor, porque la gente ya ha escuchado de Cristo y lo ha rechazado. Yo digo a la gente que decir, hablo genéricamente, ¿no?
Siempre hay excepciones. Pero aquella gente nunca habían escuchado de Cristo y escucharon de Cristo y creyeron. Pero antes de creer en el Señor, antes de conocer al Señor, pues eran gente de las tinieblas, como todos los demás hemos sido. Se trata de las mismas tinieblas de las cuales fueron ellos librados, y lo son todos los pecadores a los que se les concede el don del arrepentimiento mediante la salvación en Cristo. Otra vez, ¿quién marca la diferencia aquí? El Señor marca la diferencia. No uno. Uno no se salva porque dice, bueno, voy a intentar. Tú puedes intentar, está bien que lo intentes, ser buena persona, buena gente, hacer el bien, eso está muy bien. No tengo nada en contra de eso, pero eso no te salva. Es la fe la que te salva. Y cuando tengas fe, que es un don de Dios, entonces harás obras que mostrarán que tu fe te ha salvado. ¿Mm? La religión, ¿qué dice? Lo contrario. Dice, haz obras y entonces quizás serás salvo algún día. Vaya usted a saber. Nunca saben si son salvos o no. Y siguen haciendo obras, sí, pero nunca saben si son suficientes, porque claro, yo qué sé. Pero la fe es la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Esa es la gran diferencia. Y es un don de Dios. Y cuando Dios te toca, tú sabes que Dios te ha tocado. Y entonces a partir de ahí, adelante, la puerta tienes abierta. Adelante por el camino de la fe y el camino de Dios. Versículo 9, lo leemos para entrar en el contexto. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu viene como consecuencia inmediata de andar en luz. Cuando uno anda en luz, como Él está en luz, dice, tenemos entonces comunión unos con otros y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? ¿De cuántos? De todo pecado. ¿Ok? Entonces, cuando uno anda así, cuando anda así en luz, inmediatamente se empieza a producir el fruto del Espíritu Santo en la vida de uno. Se va produciendo el fruto. En Gálatas, en el libro de Gálatas, ahí especifica los nueve factores del fruto del Espíritu, las 9 virtudes, si lo quieres de alguna manera, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, etcétera. Amén. Ahí están. Se va produciendo, se va haciendo, se va desarrollando, conforme andamos en luz. En primera de Juan 1.7, ahí está, ¿no? Andar en luz como Él está en luz. Que es la excelencia moral en el corazón, la conducta recta y la veracidad, honestidad o integridad, dice MacArthur. Hermanos, el cristiano es llamado a ser honrado y honesto, las dos H's. Hay un matiz de diferencia entre una cosa y otra. Miraron el diccionario. O sea, no podemos pretender ser cristianos y andar en deshonestidad, andar de espaldas a la verdad o medio de perfil. No podemos. No podemos. Sencillamente no podemos. Pero Miguel, me estás diciendo que entonces, claro, pues entonces voy a sufrir mucho porque vaya a ser rechazado. Sí, será rechazado de todos modos. Pero mira, también hay una verdad. El Señor era honesto cuando anduvo entre nosotros. Al 100%, ¿verdad? Porque es nuestro ejemplo, ¿verdad? Vale. ¿Siempre contestaba cuando le preguntaban? No. No. Había veces que no contestaba. O había veces que contestaba con otra pregunta. Cuando le hacían preguntas capciosas, la respuesta suya era otra pregunta. ¿Verdad? Por ejemplo, con la mujer adúltera. ¿Verdad? ¿Estaban en lo correcto aquellos judíos que querían apedrear a la mujer? Bueno, conforme a la ley sí. La mujer tenía que morir porque fue pillada en adulterio. Pero el Señor vino no solamente a declarar la verdad, sino también la misericordia y la gracia, ¿verdad? ¿Sí o sí? ¿Y qué hizo el Señor? Porque le dijeron, ¿y tú qué dices? Y si hubiera estado solamente conforme a la verdad, hubiera tenido que decir, proceded. No tengo nada que decir. Moisés dijo que tenía que morir apedreada. La ley de Moisés dice eso. Y la ley de Moisés es la ley de Dios. Pero él, ¿qué hizo? Se agachó, dice, empezó a escribir en el suelo y empezó a orar. No lo dice, pero es algo que podemos imaginar. Y el Padre le dio, el Espíritu Santo le dio la respuesta.
Se levantó y dijo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Venga, nens, venga. Eso es catalán. A ver, espabilaos. Claro. Dice que de los más viejos, empezando por los más viejos, los más jóvenes, fueron desfilando. Para ver quién estaba libre de pecado. ¿Quiénes eran ellos para juzgar? Y el Señor estaba estableciendo un principio. Y es que, si bien es cierto que la justicia tiene que ser cumplida, Él cumplió con la justicia en la cruz. O sea, Él tenía el derecho de decir eso. Nadie más tenía el derecho de decir eso. Nadie más. Pero Él sí, porque Él pagó por el precio de esa mujer. ¿Me entiendes? Ah, amigo. O sea, no es que la misericordia se impuso sobre la justicia, lo cual hubiera sido un fracaso para la justicia. Es que la misericordia era posible porque aquella mujer, a pesar de ser una adúltera pecadora, iba a ser de Cristo. Por eso le dijo, vete y no peques más. Pero eso no fue un simple consejo o una simple admonición, no peques más. Lo que le estaba diciendo es, no vas a pecar más. En otras palabras, yo te he salvado. Mi espíritu vendrá en ti. No, dijo así, pero eso es lo que quería decir. Y esa mujer fue perdonada. Porque el padre le dijo, y esa mujer es mía. Y por eso dijo, vete y no peques más. Y antes dijo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Por qué? Insisto, porque él iba a dar su vida por ella también. Ya el Señor sabía todo. ¿Me entiendes? De otra manera no hubiera podido ser así. Pero Dios, dice la palabra en Efesios 2:10, estableció las obras de antemano, las obras en las cuales tenemos que estar entregados o haciéndolas. Las obras de antemano han sido ya prescritas, han sido establecidas, quiero decir. Y las obras que Jesús hizo eran las que el Padre le prescribió, prescribir no. O también prescribir, no se puede decir también en este caso, sí. Bueno, mejor dispuso, se va a entender mejor. Dispuso para que él hiciera. Todas las obras que hizo Jesús eran obras ya pensadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, hermanos. A Dios no se le puede pillar por sorpresa. Seguimos. El fruto del Espíritu viene como consecuencia inmediata de andar en luz. Dice en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando, es decir, discerniendo, indagando, dokimazo en griego, lo que es conforme a Dios. Tenemos que comprobar, tenemos que andar, tenemos que discernir, tenemos que indagar lo que es agradable a Dios. Por eso es menester, hermanos, conocer la palabra de Dios al dedillo. Porque ¿cómo vas a saber lo que Dios piensa de una cosa o dice de una cosa si no la conoces porque no conoces la Biblia? Pues esta es la palabra de Dios. Algunos dicen, no, yo no necesito mucho leer la Biblia porque Dios ya me habla. ¿Ah, sí? ¿Y no será un demonio que te habla de vez en cuando y tú no te das ni cuenta? ¿O qué piensas tú, que los demonios no hablan o qué? O sí, los demonios hablan, ya os digo que sí, ¿eh? Y los demonios inspiran, claro que inspiran. Y te dejas inspirar por ellos. ¿Me entiendes? Pero yo no quiero eso, ¿verdad que no? A mí que me importa el diablo. Yo no quiero el diablo. Yo quiero que sea el Espíritu Santo el que me guíe. Pero el Espíritu Santo no me va a guiar más allá de lo que conozco de la palabra de Dios. ¿Cómo me va a traer una palabra a la mente si no la conozco? Porque nunca la he leído. O es que el pastor me enseña nada. Tú te tienes que ser enseñado. Dios te tiene que enseñar a ti. El pastor está ahí para añadir, pero no para enseñarte. Tú tienes que buscar a Dios. Tú eres sacerdote de Dios si eres hijo de Dios. Y la responsabilidad es tuya de buscar a Dios. Y a Dios se le busca en la palabra de Dios. ¿Amén? Porque no somos católicos romanos, hermanos, que está el curita ahí que lo hace todo y reza por todos y está implantando los sacramentos, que eso es un invento
del tebeo, porque eso no está en la Biblia, los sacramentos, eso no existe, eso son mentiras. No, todo eso no existe, es mentira todo eso. La verdad es que cada cristiano es llamado a tener una relación directa con el Padre a través de Jesucristo. No hay más. ¿Te parece poco? No necesitamos ni santos, ni santas, ni vírgenes, ni vírgenes. No necesitamos nada. Necesitamos solamente al Señor Jesucristo, que ya hizo la obra por nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros para poder tener relación con el Padre. Amén. Y la Biblia es la palabra de Dios por la cual podemos conocer a Dios. Y el Espíritu nos llega, nos hablará a través de la palabra de Dios. Y cualquier pensamiento que venga que sea conforme a esto, bienvenido sea. Pero cualquier pensamiento que se aleje de esto es falso. Me da igual con lo adornado que esté. Amén. Por lo tanto, comprobando lo que es agradable al Señor, alude a la noción de someter a prueba o a probar para aprender con base en evidencias claras y convincentes, que es aquello que de verdad honra a Dios. Porque ¿cómo voy a saber lo que es agradable a Dios si no conozco a Dios? ¿Y cómo puedo conocer a Dios si no conozco la palabra de Dios? Amén. MacArthur dice, el punto es que a medida que los creyentes andan en la luz de la verdad, el conocimiento de la voluntad de Dios se hace cada vez más claro. Es verdad. Conforme uno va obedeciendo más la luz que tiene, es decir, el entendimiento de las cosas de Dios, conforme lo va obedeciendo, conforme vamos avanzando en eso, más luz va a recibir. Más entendimiento, más de Dios va a recibir, porque esto es así, es efecto bola de nieve, pero en el sentido espiritual y correctísimo. Pero claro, si uno se queda estancado, pues ahí se queda. No es verdad. Cuando uno se queda estancado va para atrás. O sea, estos cristianos que dicen, no, yo ya con esto ya, yo soy de la lechecita. Estos van para atrás. Porque no te puedes quedar, es como un barco. Mira, un barco tú lo metes en el mar y si no le pones un ancla, ¿vale? Un barco de estos, da igual el tamaño, se va a ir moviendo. Y la persona que está ahí ni siquiera se va a dar cuenta muchas veces. Porque hay corrientes, dicen, el mar está en calma, no pasa nada, pero hay corrientes y van empujando el barco ahí donde quiere, la corriente, claro. Y de repente se duerme, hace una siesta, ¿no? Y duerme, abre los ojos y dice, ostras, el mar sigue estando ahí. Y luego gira ahí, ostras, si viene ahí hay una isla, me voy a chocar. Claro, porque no se ha dado cuenta, pero el mar, las corrientes le han ido llevando hacia el acantilado. Y así es como funciona una vida espiritual parada. No está parada, va para atrás. Va para atrás, os lo digo que es así. Va para atrás. La única manera de avanzar es motores en marcha. Viento en popa toda vela. Como el bergantín, e ir en la dirección de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la celestial. Es la única manera de que nos podamos mantener vivos en el Señor, verdaderamente vivos. De otra manera estaremos sin fruto, y esto es un gran problema. ¿Ok? Pero lo contrario, que es lo importante y lo bello, es que cuanto más obedecemos al Señor, más luz tenemos, más avanzamos, más del Espíritu tenemos y más cerca estamos del Señor. ¿Amén? Así que nos conviene obedecer. Pero ¿cómo voy a obedecer si no conozco la palabra de Dios? Si no la leo. Hay unos que dicen, no, yo ya escucho predicaciones. Se dice predicaciones, no prédicas, por cierto. En español, en el idioma español, son predicaciones, no prédicas, ¿vale? Predicaciones. Como yo ya escucho predicaciones y ya está. Y ya está. O sea que tu sustento son las predicaciones que tú escuchas. ¿Es así? Pues sí, ya me va bien, pues te va mal. Te va muy mal. Porque tú estás comiendo algo que alguien ya ha comido. Y eso es un poquito, ¿verdad? ¿Me entiendes? Yo no digo que no escuches predicaciones, lo que estoy diciendo es que tienes que comer de primera mano. Y comer de primera mano eres tú y yo y el libro santo delante del Señor. Y Dios te va a hablar ahí.
y te va a dar sueño. Y vas a bostezar. Tú bosteza lo que quieras, es bueno bostezar. Y te da sueño, pues echas una cabezadita, pero luego sigues leyendo. ¿Me entiendes? Porque el diablo no quiere que tú leas esto. Que un impío lea esto, al diablo le da igual, porque no va a entender nada. Pero que un cristiano, y por tanto un hijo de Dios, que lea esto, el diablo no quiere. Y va a intentar poner todos los argumentos ahí delante para que tú no leas. Ay, que me pica aquí. Ay, que ahora no me he acordado que tenía que hacer. Ay, que tengo sueño. Ay, que no sé qué. Siempre los hay. Pues lo que tienes que hacer es entender que el diablo no quiere que tú leas. Tú con más razón vas a leer. Y te vas a oponer a todo esto. A todo lo que es la obra del diablo. Y te vas a poner a leer y vas a leer Biblia, aprender Biblia, mejor memorizar, que entre, que todo este sustento, este alimento, esta nutrición espiritual entre en tu vida, vaya entrando. Y ahí es donde Dios te va a hablar. Por el conocimiento que tú vayas adquiriendo, el conocimiento empieza aquí, para que baje aquí. Pero no puede estar aquí si antes no está aquí. Por eso Dios se esforzó, es una manera de hablar para que me entiendas, para que la palabra de Dios, la Biblia, haya llegado a nuestras vidas. Esto es un milagro. Que la Biblia haya llegado a nosotros es un milagro. Un milagro. Dios no ha podido, el diablo no ha podido evitarlo. Más que hubiera querido. ¿Vale? Así que palabra de Dios. Para tener más luz, para andar en verdad, y eso implica, claro, cuando vas conociendo lo que es la voluntad de Dios, pues ya quieres obedecer. Y obedeces y agradas a Dios y Dios te da más entendimiento y así es. ¿Amén? Vale. La manera de ir sabiendo lo que agrada a Dios es directamente proporcional a la verdad suya que previamente obedecemos. Funciona así, no funciona de otra manera. Es que tú puedes decir, no, es que yo llevo 50 años de cristiano, pero yo así, no, da igual los años que hayas llevado de cristiano. Si no te has esmerado en conocer la Biblia, como si quieres llevar 60 o 70 años o quieres ser Matusalén, da igual. No es cuestión de tiempo, es cuestión de ganas. De ganas, hermanos. De ganas de buscar la verdad, de ganas de Dios. Y no conformarnos. Amén. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vamos a ir por partes. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Lo que dice el apóstol es recto, directo, simple y diáfano. Los cristianos hemos de ser fieles en vivir de manera recta y pura, sin tener que ver en absoluto con las perversiones y las obras siempre malignas de Satanás y del mundo. Eso lo sabemos. Amén. Por eso es muy importante, hermanos, sin entrar en legalismos estúpidos que no sirven para nada, pero usando un poco la cabeza, no perder demasiado el tiempo en cosas que te pueden hacer perder la atención de lo que realmente importa. Yo voy a poner mi propio ejemplo. Yo ya tomé la decisión de no ver la televisión. Yo no quiero saber nada de lo que la televisión tenga que decirme, sobre todo, lo que son noticieros, lo que tiene que ver con ¿cómo se llama la cosa? Programas que tienen que ver con opinión. No quiero saber nada, porque lo que me van a decir ahí no es verdad. Sobre todo las noticias. Las noticias están totalmente sesgadas, o no te las dan, o te las dan mal, porque hay intereses financieros, ahí hay muchos intereses creados, y no me vale, ya no pierdo el tiempo ahí. De hecho, ya cada vez pierdo el tiempo menos en nada de esto, en nada de lo que venga de afuera, ya es que me da igual. Porque yo sé que queda muy poco tiempo, que el Señor viene pronto, y lo que quiero yo es agradar a Dios, y centrarme en las cosas que realmente agraden a Dios. También es verdad que puedo pasar un tiempo, pues a lo mejor viendo algún documental que sea interesante. Yo estoy viendo un documental sobre accidentes aéreos. Y me gusta porque estoy viendo, ahí te enseñan por qué se produce un accidente, que son bueno, lo que sea, da igual. Y a lo mejor me paso pues por la noche viendo un poco eso, y hasta luego voy a dormir y no duermo porque he visto los accidentes. No. Cada uno que vea lo que pueda ver. O sea, no es el hecho de ver la televisión, es el hecho de no ver lo que realmente no te interesa ver, no quieres ver, no te va a ayudar. Eso es lo que quiero decir, ¿me entendéis? Ser selectivos.
Y desde luego sacar tiempo para leer la palabra, eso es fundamental. Y para orar, y para orar. Ay, Miguel, es que no sé qué orar. Bueno, tú ora, no te preocupes, que Dios ora a través de ti, el Espíritu Santo ora a través de ti. Es que si Dios va a hacer lo que quiere, ¿para qué voy a orar? No, Dios quiere que ores a pesar de que Él va a hacer lo que va a querer. Pero Dios quiere que tú ores, etcétera. Amén. Bueno, vamos a ir viendo más. Bueno, todo eso que hemos visto, dos maneras de vivir que se oponen de manera irreconciliable y se excluyen entre sí por completo. Vamos a ver ejemplos aquí de esto último. 1 Corintios 5, del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en este caso sería necesario salir del mundo, está claro. Y aquí explica. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Está diciendo, no tengáis comunión con gente que engaña, diciendo que son cristianos cuando en realidad no lo son. Y no los tratéis como cristianos cuando no lo son. Las vanas palabras. ¿Os acordáis de las vanas palabras que hemos visto? Pues eso es. Palabra de Dios, hermanos. Amén. O sea, ¿para qué tenemos que entrar en vericuetos? O sea, no. Cuando sabemos que alguien no es hermano, pues ahí te quedas tú, que Dios obre contigo y yo sigo mi camino. Es lo que dice, ¿verdad? Vale, no hay comunión. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, ya es el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Verdad que está claro? Bien. Tenemos que saber con quién tratamos. Yo estoy ahora yendo a caminar por las mañanas haciendo marcha nórdica, que por cierto va muy bien, os lo digo con bastones, pero marcha nórdica, y estoy saliendo con un vecino que es católico, se confiesa católico, pero católico de esos recalcitrantes, ¿sabes? Que van a misa y que no quieren saber nada más, no quieren que le predique, no quieren, no, yo ya sé que tú eres evangélico, pero yo soy católico, ya se pone así, ¿sabes? Ya con... Yo no voy a convencerte de nada. Si Dios no te convence que soy yo para convencerte. Y estamos saliendo a caminar. Entonces, ¿qué comunión tengo yo con él? Pues la justita. Hoy ha salido el sol. Sí. Hoy ha salido el sol, pero hace frío. Sí, es verdad, hace frío. Que es invierno, pasa eso. Y 4 cositas más hasta donde puedo llegar. Pero yo no le considero hermano. Él tampoco es hermano. Él es católico. ¿Vale? Entonces, quiero decir, sin embargo, pues salimos a caminar y es un tío simpático, tiene mi misma edad, es un milagro. Sí, conocer gente de tu misma edad cuando ya es mayorcito es cada vez más difícil, ¿eh? No sé por qué será. La van palmando. Sí, yo sé de mucha gente de mi edad que ya la ha palmado, ¿eh? O sea que palmar significa morirse, ¿vale? Y no sé por qué se dice así, pero... Y ahí pues vamos andando y vamos... Siempre se queda atrás. Sí. Y eso que tiene 4 meses menos que yo, o 5. Pero sabemos hasta dónde podemos llegar y ya está, ¿no? O sea, no significa que te tienes que aislar y quedarte aislado. Significa que no tienes que tratar al que no es hermano como si fuera hermano. De eso está hablando la palabra. ¿Amén? ¿Qué más dice? Segunda Tesalonicenses 3, 16 a 14. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, y esto es más duro aún, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¡Toma! Y nadie hace eso. Nadie hace eso, porque somos tan bien quedas todos, ¿eh? Nos gusta quedar bien con la gente, nos gusta ser diplomáticos, sí. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ha variado algo? No, es lo mismo.
¿Cómo vamos a ayudar a un hermano que esté andando desordenadamente? Si le tenemos como hermanito y le tratamos como si fuera un buen hermano y tal, ¿le estamos ayudando? No, porque no lo es. Siéndolo, no lo es. No se comporta como tal. ¿Verdad que lo dice? Cuando dice señalarlo, pues mira lo que dice Pablo. O sea, yo no... Pero es lo que dice. Es lo que dice. Que se avergüence, que se dé cuenta de que ya no es tratado como no puede ser tratado. Porque no está andando ordenadamente. Porque de lo que se trata es de andar ordenadamente, hermanos. ¿Eso me lo he inventado yo? No. Me lo hubiera inventado yo, tírame las piedras que queráis, pero no. Esto es palabra de Dios. Y es la diferencia entre las tinieblas y la luz. Dice, sino más bien reprendedlas, se refiere a las tinieblas. La responsabilidad del verdadero creyente no termina con su propio rechazo del mal. También es responsable de exponerlo a la luz y oponerse proactivamente a las tinieblas donde quiera que las encuentre en su camino, en mayor medida si se manifiestan en algún modo dentro de la Iglesia. En la Iglesia tiene que haber santidad. Uno podrá tener sus dificultades, podrá tener sus luchas, podrá tener su carácter, pero que lo quiere cambiar. O sea, ahí somos todos, vamos a ayudarnos, ¿vale? Pero cuando hay un llamado hermano o hermana, o hermanito o hermanita, o como quiera llamarse, que no esté andando correctamente, sencillamente porque no le da la gana, hay que señalarle, hay que ponerle en disciplina. Y ya no te digo nada si es el pastor, o sea, era directamente echarlo. O claro, es que es así. Es que si no, no avanzamos. Y una manzana podrida pudre el resto de las manzanas, o las puede podrir. Es que hermanos, somos el templo del Señor. Y tenemos que esforzarnos en ser templos santos para Dios. Y aquí estoy hablando yo de nuestra santidad experimental, de lo que nosotros debemos hacer. Amén. Me estoy acordando ahora de alguien que no tiene nada que ver con esta iglesia, que me han contado, lo voy a decir así. De ese alguien, dice ese cristiano, de hecho va a la iglesia, y es un fornicario, es un adúltero. Además él mismo lo dice. Aquí no está, ¿eh? No, nadie, no busquéis, que aquí no está. Es una historia aparte, que tampoco voy a deciros la fuente, porque no. Os estoy diciendo el hecho y ya está. Y le tienen como hermanito, le tienen como hermano. Y es un adúltero. Además, el tipo proactivo en eso, ¿sabes? O sea, no es que cae, pobrecito ha caído. No, es que, no, para allá. Y disfruta y su mujer ni se entera. Esto no puede ser. No puede ser. En la medida que eso es sabido en la iglesia, este hermano falso tiene que ser echado, expulsado de la iglesia. Eso, o que se arrepienta y que dé un fruto digno de arrepentimiento. ¿Me entiendes? Ese pecado, como pueden haber muchos otros pecados. Hermanos, la iglesia es un lugar de santidad. Y los que estamos en la iglesia somos gente que queremos agradar a Dios. Y quien no quiere vivir así, ahí está la puerta, como dice Peret. La puerta tienes abierta. Es una canción de Peret, del rumbero. Ya. Ahí está. Porque aquí, los que estamos aquí queremos agradar a Dios. ¿Sabes? Queremos agradar a Dios porque conocemos a Dios, queremos seguir conociendo a Dios. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero queremos agradar a Dios. Y ese tiene que ser el modus vivendi. ¿Amén? Vale. Entonces, esto es lo que hay. En este sentido se obrará de manera prudente aunque firme. Gálatas 6:1-2, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, si fuere posible, se entiende, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En definitiva, en el marco eclesial no se puede ni se debe permitir dar libertad al pecado, sino todo lo contrario. Se tiene que intentar restaurar, por supuesto.
a decir, uy, es pecado, fuera, ¿no? Entonces teníamos que irnos todos, yo primero, o sea, a ver, estoy hablando por hablar, no estoy diciendo que ni mucho menos. Pero quiero decir que no es así, no es buscar a ver dónde está y darle con el mazo en la cabeza, pero hay que intentar restaurarle. Pero si la persona persevera en su pecado, no quiere arrepentirse y encima contamina a los demás y es un peligro para los demás, pues desde luego la disciplina tiene que estar ahí, la que tenga que aplicarse se aplica. En esta iglesia hemos aplicado disciplina siempre. Y si no la aplicamos, no la estamos aplicando últimamente, pues es porque entiendo que no es necesario. Pero en el momento en que se vea que sea necesario, sí, o se tendría o se tiene que aplicar. O se va a aplicar, sí, se va a aplicar en el momento que sea necesario, ¿vale? Bien, ya vamos terminando, no quiero extenderme más. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen al respecto. Aquí vemos que existen pecados y obras viles que la gente comete que son terriblemente abyectos al punto que no queremos ensuciar nuestras bocas siquiera con la simple mención de los mismos. Sí los hay. La manera de combatirlos a través de la oración y la proclamación positiva de la verdad en la luz de la palabra, lo cual basta para exponer y reprender toda maldad sin necesidad de entrar en detalles sórdidos. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que este es el resumen de todo lo que he estado predicando hasta ahora. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí, porque no quiero abusar de vosotros. Llevamos un día largo, un día muy bendecido, un día de verdad de mucha bendición y me gustaría orar. Si nos ponemos de pie, hermanos.